Bueno, el lema. Vamos a dedicar este tiempo. Dice un salmo, miren qué bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. De pronto, la cercanía, así como estamos con Mariana ahora, juntitos, entre nosotros es imposible, pero gracias a Dios que tenemos esta tecnología y que con esta tecnología podemos de alguna forma estar cerca, ¿no? Y bueno, de pronto en una de esas es más fácil estar en la armonía porque con esta tecnología no nos vamos a andar peleando. ¿Les parece que dediquemos sí, les parece que dediquemos este tiempo al Señor y nos presentemos ante Él, tomemos la conciencia de que estamos, es como si estuviéramos en el santuario, en la iglesia, ¿no? En el templo. Cada uno de nuestros hogares en este momento es un templo. Y bien, cada uno de nosotros somos personas, como personas somos templos del Espíritu Santo, cada uno de nuestros hogares que estamos representados acá, los que están en Facebook también siguiéndonos, escuchándonos, se convierte automáticamente en un templo y vamos a dedicarle este tiempo al Señor. ¿Sí? ¿Nos querés dirigir con una oración? Señor Dios, gracias porque vos estás en medio nuestro. Vos dijiste que si hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, vos estás. Te damos gracias porque vos estás con nosotros, porque nos vas a hablar, nos vas a fortalecer, nos vas a cuidar. Señor, rogamos por todos los que estamos unidos, los que están en Facebook, los que están en celulares, los que nos vean después, Señor, para que sean bendecidos, porque esa es tu voluntad, Señor, es bendecir a tus hijos y a los que te escuchan, Señor. Gracias porque nos cuidás, nos das este medio, nos das todo lo que necesitamos. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos participando. En tu nombre, amén. 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 Mirita, somos todos oídos. No, estás equivocado. No son todo oídos, van a hablar también. Oídos, vistas y lengua. Bueno, normalmente tenemos la modalidad de hablar algunos minutos, hoy me toca a mí, y después todos opinamos y reflexionamos. Yo les voy a pedir que cambiemos hoy un poquito la modalidad y como que juntos vayamos construyendo esta enseñanza que nos da Dios, que me parece que es muy pertinente para todos hoy. Pero me gustaría que no solo interrumpan, sino que no lo hagamos así como lo hacemos siempre, como que hacemos una cosa de una persona y después todas intervienen. Yo les voy a ir haciendo preguntas, voy a tratar de guiar con preguntas, y siéntanse en la libertad de intervenir porque los vamos a construir de esa manera. O sea, la intervención la vamos a hacer media metida en el estudio. ¿Vamos? Este estudio lo venimos compartiendo en los encuentros que tenemos de lectura orante los sábados. El otro sábado y este. Y yo tomé los dos porque de verdad son dos pasajes que están totalmente entretejidos. Uno ocurre mientras está ocurriendo el otro. Y justamente es el pasaje que en el Evangelio de Marcos sigue al pasaje que tocó Mario la semana pasada. Vamos. Entonces, Juan, voy a compartir, ¿puede ser? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, Miri, se ve bien. Sí. Perfecto. Perfecto. A menos que tengan mucho ruido, les pido que ya tengan los micrófonos medios abiertos porque de verdad les voy a pedir que vayamos participando y les voy a pedir que vayamos participando también los que están en Facebook. O sea, que si quieren opinar, por ahí Ivana, quizás, o algún otro que pueda tener el contacto con el celular con Facebook, puede ir transmitiendo las opiniones y así
Así hacemos una cosa más en conjunta, no solo nosotros 8, sino incorporamos a los demás. Sí puede ser. Me gustaría que miren la imagen de esa mujer doliente y de esa mano tendida, porque tiene mucho que ver con este pasaje que vamos a reflexionar hoy, que tiene que ver con toques. Y me parece muy pertinente porque quizás nunca antes tanta gente había, que yo sepa, en ningún momento que me acuerdo, tantas personas fuimos afectadas por el hecho de no poder tocar. Quizás la muerte y quizás el abrazo son los temas que más hemos tocado desde que empezó toda esta pandemia. Las muertes, lamentablemente, porque basta mirar una noticia para que salten como la primera novedad. Y los abrazos y los toques, porque por la falta han pasado a ser un tema para nosotros, sobre todo cuando no lo podemos hacer. En este tiempo, por ejemplo, y yo creo que todos tenemos esta historia, de algún ser querido que queremos abrazar y no podemos. Yo les comparto que todos los días pienso en mi mamá y pienso en que tengo muchas ganas de darle un abrazo. El abrazo de mi mamá es algo muy especial, porque mamá es una persona que siempre da ánimo. Y en estos días he pensado mucho eso, en estos días, en estas semanas, he pensado mucho eso. Qué importantes que son los abrazos, el toque sanador. Y hoy vamos a ver algunos toques, unos sanadores y otros no tanto. Les voy a pedir que los que tienen Biblia abran en su versión Marcos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 21 al 43. Yo lo voy a leer de la versión internacional, de la NBI. Pero si alguien tiene otra versión, sobre todo alguna versión sencilla, y puede aclarar a medida que vamos reflexionando sobre el pasaje, estaría muy bueno. Lo voy a leer de acá. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Es un pasaje largo, pero cada vez más pienso que es importante que nos tomemos tiempo para leer la palabra. A veces pensamos que es perder el tiempo leer la palabra y vamos ya a la enseñanza, pero es la lectura la que nos trae palabra de Dios. Dice, ¿se acuerdan lo que había pasado con el endemoniado gadareno? Bueno, después dice, después de eso, el después de eso es después de lo que había pasado y lo que reflexionamos el domingo pasado. Dice, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, o sea, para el lado de Capernaum, la ciudad donde Jesús pasó gran parte de su vida, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba,
Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ya ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. ¿Alguien lo quiere leer de alguna versión que tengan? ¿Alguna versión, la versión sencilla o la Dios habla hoy? Yo tengo la sencilla. Dale, dale. Jesús llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: mi hijita está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que se sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba: si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó: ¿quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron: mira cómo se amontona la gente sobre ti, ¿y todavía preguntas quién te tocó la ropa? Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y, temblando de miedo, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron: su hija ha muerto.
¿para qué molestar más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente confía. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y les dijo, ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús. Entonces él hizo que todos salieran de allí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña junto con el padre y la madre de ella y 3 de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, Talita cum. Eso quiere decir, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada, pero Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado y después mandó que le dieran de comer a la niña. Gracias, Ivana. ¿Prestaron ustedes atención a algunas de las veces que habla de tocar o cosas o verbos que se relacionan con tocar? ¿Se dieron cuenta de alguno? Sí. Sí. ¿Cómo cuál? Y el primero es el de la mujer que se hizo lugar entre la gente y tocó el borde del manto de Jesús. Porque ella decía, si tan solo tocara el borde, seré sana. Ella pensaba en sí misma. Ajá. Y después lo otro es cuando Jesús le toma de las manos a la nena. Ajá. Ya el padre, Jairo, le había dicho a él, sí, Ajá. niña, si vos la tocaras, ella se va a sanar y va a estar bien. Pon tus manos. Pon tus manos sobre ella. Bueno, ese, según lo que pude leer, es la primera vez que aparece un toque, ¿no? Está ahí en el versículo 23. Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. La versión de Mateo, porque esto está en 3 evangelios, la versión de Mateo es más radical todavía, porque dice que la niña recién se había muerto. Y el padre fue a buscar desesperado a Jesús y le pide que ponga las manos sobre ella. Este poner las manos significa poner las manos en una actitud de sanidad. Es una costumbre de ese momento. Jesús muchas veces puso sus manos sobre las personas y se sanaron. Y aparentemente era una práctica de esa cultura. Pon las manos sobre ella, sobre una niña moribunda o sobre una niña muerta. Qué tremendo esto. Qué tremendo y cuánto necesitamos esto. Necesitamos que Dios venga y ponga sus manos sobre nuestros aspectos enfermos, sobre nosotros, sobre los que amamos, sobre los que conocemos. Que venga y ponga su mano de sanidad. La segunda vez que aparece algo relacionado a tocar es en el versículo siguiente, versículo 24. Esta versión dice, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Y más adelante se usa el mismo verbo. En el versículo, en el versículo 27. 31. ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos, ¿no? En tu versión, ¿qué dice, Ivana? En vez de apretujaba. En el 31, a ver. Mira cómo se amontona la gente sobre ti. Mira vos. ¿Y en el 31? Eso dice el 31. Y en el otro, mucha En el 20. gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó.
y lo acompañó. Mira vos. El verbo es apretar. El verbo en el griego es apretar de todas partes. En todas direcciones es como algo así, como que uno aprieta a alguien, ¿no? Hay una versión, creo que es la Dios habla hoy, que en una dice apretar y en la otra dice empujar. La gente te empuja. La idea es esta, empujar por todas partes. Ahora ustedes fíjense y vayamos pensando y vayamos dejando que Dios nos hable. ¿Qué genera el primer pedido de poner las manos? ¿Qué genera en Jesús? Cuando este principal, fíjense qué interesante este hombre, porque este hombre indudablemente era del grupo que rechazaba a Jesús, que lo tenían como fichado, lo estaban examinando constantemente. Era una autoridad en la sinagoga y se entendía que este título le correspondía a las personas que organizaban, quién iba a hablar, quién iba, ¿cierto? Entonces, este hombre principal, muy probablemente, había recurrido a mucha más gente y había buscado mucho más recursos, pero había sido infructuoso eso, y su hija estaba o moribunda o ya muerta cuando él busca a Jesús, en la desesperación de, bueno, la última cosa, voy a buscar a Jesús. Y ese derramar el corazón y ese tirarse a los pies de Jesús en mucha humildad y desesperación, como diciendo, no tengo de otra, yo me olvido de mi título, me olvido de mi estatus, me olvido de las críticas que me van a hacer, me olvido de que probablemente vengan los religiosos a los que yo aprecio y me pidan cuentas, me importa mi hija y por mi hija hago cualquier cosa. Fíjense, ese vení, poné tus manos, ¿qué genera en Jesús? Y comparemos con esto de la gran multitud que lo apretujaba. ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia hay que genera cada uno de los toques? Cuando Jairo le pide, vení y poné tus manos sobre ella, sobre mi hijita, ¿qué genera en Jesús? Transmitir vida. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace cuando este hombre le pide que venga y ponga sus manos sobre su hija? Y hace caso, lo Con él. acompaña, fue con él. Se Acudió. fue con él, se fue con él. Cuando vamos con esa actitud a Jesús, Jesús es Salvador, Jesús va, Jesús nos responde, va con él. ¿Y la multitud? ¿Qué significará para ustedes este asunto de, y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba, tan diferente al toque de la mujer? Que la mujer lo toca y Jesús se da cuenta de eso y pregunta, ¿no es cierto? En un versículo un tanto misterioso, ¿cierto? Porque esta mujer desesperada, hacía 12 años que padecía esta enfermedad, y ya había gastado todo lo que tenía y se había probablemente ido a médicos, qué sé yo, curanderos, no sé, los que estaban, y ya no solo se había gastado todo, sino que estaba peor que antes. Mariana, vos que sos gineco, ¿qué enfermedad podría tener esa mujer? Danos un poquito de información. Puede haber tenido posiblemente o un mioma o varios, que se llama adenomiosis cuando son varios, y a veces van conjuntamente unidos con pólipos, que son bastante sangrantes, o hasta una enfermedad, si se quiere, que empezó benigna, que se llama hiperplasia, que puede ser simple, pero que después de muchos años se puede llegar a hacer un cáncer, esta hiperplasia de endometrio. Perfecto, muchas gracias. Y Mariana, y decime, ¿cómo te parece que sería el estado clínico de esta mujer después de haber tenido una enfermedad crónica donde constantemente estaba con hemorragias? ¿A vos qué te parece? ¿Cómo decinos en criollo? 12 años.
12 años de una enfermedad crónica, así donde pierde sangre sistemáticamente, ¿cómo podría estar ella? ¿Qué te parece? Estaba muy débil, seguramente anémica, si no tenía lo suficiente para comer bien y todo, debe haber estado muy, muy débil. Esta mujer es como que vio en Jesús la única posibilidad que ella tenía de vivir y de curarse. Perfecto. O sea, que además de tener esta enfermedad muy molesta, indudablemente tenía gran debilidad, porque una persona que ha perdido sangre tanto tiempo, muy probablemente tenía mucha debilidad. Y tenía algo especial. Su situación era algo especial. ¿Qué les parece? Porque yo sé que saben más que yo de esto. ¿Qué les parece? ¿Qué pasaba con una mujer que tuviera un problema semejante, que tuviera un sangrado persistente en el pueblo de Israel, que era lo que decía el Antiguo Testamento, y sobre todo que era lo que decía la interpretación del Antiguo Testamento, que se hacía en la época de Jesús? Eso, Era una o sea que tenía que estar separada, no podía acceder a la religión de la época. Perfecto. En un principio, esta medida, fíjense qué adelanto, porque uno lo ve, miren qué adelanto, porque no es muy diferente a la distancia social que tenemos ahora. Ese tipo de reglas, frente a ciertas enfermedades, eran medidas de higiene y de prevención. Justamente, ustedes fíjense que se da a un pueblo que está en un desierto, sin demasiada agua potable para lavarse, para higienizarse, y estas medidas de distancia social eran medidas para impedir justamente epidemias, una epidemia que hubiera matado a todo el pueblo. Esta medida, que en un principio se hizo con esta idea, en la época de Jesús, llegó al punto de ser una medida como discriminatoria. Entonces, esta mujer, ubiquémonos para que entendamos también su toque y la diferencia de ese toque con este apretar o empujar de la multitud. Tratemos de pensar cómo se sentiría esa mujer, porque indudablemente por 12 años ella había sido impura religiosamente. Cuanto a la religión era impura. ¿Eso qué significaba? Quedarse sola, Que ser rechazada. nadie la podía tocar, que nadie la podía tocar. Totalmente. Pero fíjense, en lo más simple, no podía estar en la parte del templo porque estaba impura. Y cualquiera que la tocara tenía que hacer unos rituales de purificación, lo cual hacía que ella no tuviera contacto físico ni con sus seres queridos. O sea, esta mujer podría entender perfectamente lo que estamos viviendo nosotros hoy, ¿no es cierto? Con muchas personas sin abrazos, con mucha distancia social, y a lo que se sumaba, como decía Ivana, un sentimiento de rechazo. Ahora, fíjense, no estamos hablando de unos meses que se nos hacen tan largos con esta pandemia, estamos hablando de 12 años de estar así. y yo Es creo que muchísimo tiempo, 12 años. Sí, háblalo, Pablo. yo creo que la situación de esa mujer era peor, porque Dale. una vez yo leí en Levítico y decía que las mujeres en estas condiciones no podían relacionarse ni con su familia. Ella tenía que retirarse Totalmente. de la carpa de su familia, no podía tener contacto con sus hijos, con su esposo, con sus criados, nada, estaba aislada totalmente. Nosotros ahora en la Efectivamente. pandemia, nosotros en la pandemia ahora podemos estar juntos en familia. No podemos socializar, pero podemos estar juntos. En esa época ella no podía tener contacto con nadie. Y si ella violaba Totalmente. ese aislamiento, era apedreada. Ahora, tratemos de ponernos en el lugar de esta persona. Es una mujer que ¿cómo se debería sentir? A ver, construyámoslo entre todos, a ver cómo
cómo nos ponemos en el lugar de esa mujer y cómo se debería sentir ella. Si ya nosotros nos ponemos medio como con un grado de angustia, cuando nos ponemos a pensar que por pocos meses no hemos podido abrazar a algunos de nuestros seres queridos, abrazando a otros. Entonces, ¿cómo? Y también como excluida totalmente de todo lo que tenía que ver con lo espiritual y religioso. Que ustedes no se olviden, estaba muy asociado a la cuestión física. Nosotros ahora, por ejemplo, no podemos ir a un templo, no podemos ir a un lugar de reunión, pero consideramos que el templo somos nosotros. Estamos acá en Zoom y de alguna manera sabemos que somos iglesia, que somos hijos de Dios y la presencia de Dios no depende de un lugar físico. Pero en ese momento todo se centraba mucho en un lugar físico, en el lugar de la sinagoga donde se aprendía de la palabra de Dios y en el lugar del templo que sistemáticamente se visitaba algunas veces al año para ciertas festividades, para ciertas celebraciones, donde la gente realmente entendía que era ahí donde habitaba la palabra, la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo se sentiría esta mujer? ¿Cómo piensan ustedes que se sentiría? Olvidada hasta por Dios. Insignificante. Duro, ¿no? Quizá hoy se está suicidando mucha gente por esta situación de meses. En esos 12 años, yo sabes qué pienso, ¿qué la motivó a ella para luchar 12 años? Yo creo que debe haber tenido hijos, porque debe haber tenido algo que la aferraba a la vida, porque no sé si nos bancamos nosotros eso. No sé si nosotros nos hubiéramos bancado 12 años así. Yo no. Terrible. Terrible. Estamos viendo eso. Estamos viendo que en todo este aislamiento, por ahí se están produciendo más trastornos por el hecho del aislamiento en algunos lugares que por el virus en sí. Porque las personas que ya tienen una base de ansiedad o de depresión, que tienden a aislarse, y ni que hablar otros problemas mucho más graves, indudablemente necesitan el hecho del contacto social, lo necesitamos todos, pero casi la salud mental de las personas depende de eso. Y son pocos meses. Ustedes fíjense que yo arriesgo a creer que esa mujer, si estaba casada, muy probablemente para ese entonces ya estaba separada de su marido. Si la costumbre era, en ese momento, que si una mujer salaba de más una comida, ya el esposo tenía la licencia de separarse, ustedes imagínense una mujer con la que no se puede tener contacto por 12 años. Ya estaba reavalado socialmente el esposo que se separaba de esa mujer. O sea, era una persona que indudablemente debe haber tenido una gran angustia en el corazón. Pero hermoso esto que decís, Ivana, en el sentido de que fue una luchadora por 12 años. Acá Normita, te digo lo que dicen en el Facebook. Sí. Normita dice se sentía impura, Marisa dice se sentía sola, casi muerta, asustada, creyendo y esperando la muerte, abandonada. Norma dice se sentía devastada, después Marisa dice decepcionada, muy triste por su destino y en una agonía sin final. Pobre. Sí, terrible, terrible. Si uno se pone a sentir la realidad de esa mujer, la verdad que es tremenda. Es tremenda. Y esa mujer, fíjense qué hace con ese sufrimiento. Porque ella lucha. ¿Y qué hace con el sufrimiento? Cuando sabe de Jesús. Lo que hizo, ¿era una cosa muy permitida? No. No, ella se expuso totalmente. Era como la última carta. Si me tengo que morir, bueno, aunque sea me voy a morir intentando ser salva. Por eso temblaba de miedo. Cuando él dice, ¿quién me tocó? Dice la palabra ahí que se arrodilló y temblaba de miedo.
Totalmente. Y usan la palabra en el griego que usamos los psicólogos para describir un miedo concreto y enfermo que se llama fobia. El verbo ahí es phobos. O sea, tuvo como terror cuando Jesús la identificó. Fíjense. Porque de verdad esta mujer fue una transgresora. Nadie la podía tocar y ella se arriesga a meterse en una multitud donde indudablemente toca a todos, y tocar aunque sea al borde del manto de Jesús, totalmente convencida que si llegaba a tocarlo iba a ser sana, iba a ser salvada, porque el verbo es el mismo, sanar y salvar, de su situación tan terrible, de su situación de tanta desesperación, de tanta exclusión, de tanta desesperación. Fíjense qué fantástico esto, porque este toque de ella es el toque de una mujer que es una luchadora y que se anima hasta a transgredir ciertas reglas en la desesperación y jugándose el todo por el todo, de decir, yo necesito tanto esto que es la última carta. Y se anima. Pero transgrede, fíjense que transgrede esperando algo de Jesús. No es que transgrede porque transgrede. Es transgrede enfocada en Jesús. Sí, Mario, ¿qué ibas a decir? Yo honestamente la veo muy valiente esta mujer. Veo valentía en ella porque a pesar de su condición física, de su condición frente a la religión, seguramente una debilidad extrema, meterse en el medio de una turba donde todos están apretujando a todos y llegar hasta justamente hasta el centro de la turba, veo una valentía muy, muy grande, porque desafió todo, desafió la religión, desafió su estado físico, desafió todo para estar al lado de Jesús. Podría haber llegado a morir en esa apretujada, pero ella no le importó, fue y llegó. Totalmente. Vos fíjate que en estos fenómenos de masa, ¿no?, que todos conocemos, donde indudablemente cuando está mucha gente junta, baja la racionalidad, sube mucho la emoción. Si alguien, yo no sé qué hubiera pasado si alguien la descubre. Si la pena era esa, y ya se la estaba rechazando, yo no sé qué hubiera pasado. Hubiera sido esa pena de apedrearse, no necesariamente siempre se llevaba a cabo el apedrear, pero realmente me hace pensar mucho en la época actual tan terrible de la violencia social, cuando por ahí en un barrio se descubre, por ejemplo, a un delincuente y la turba, la multitud, ese sube lo emocional, baja lo racional, lo agarran y lo quieren linchar. O sea, yo no sé si no hubiera sido muy diferente con ella. Mucha gente junta con mucho miedo porque ella estaba ahí tocando y dejándose tocar por todos, también apretada por la multitud, y arriesgó, terriblemente valiente. Hermoso lo que decís, Mario. Qué tremendo esto. Porque fíjense que si pensamos en un toque, ese toque tiene que ver con esa existencia de esa persona. No fue un toque mágico, fue un toque de una persona que toca de una manera especial, que nos enseña, que creo que tiene mucho para enseñarnos hoy, ¿no? Entonces, fíjense, vamos con 3 toques. El toque que Jairo le pide a Jesús que tenga, la multitud que lo apretuja, y después ya estamos ahí en el toque de la mujer. Y cuando ella lo toca, fíjense qué interesante esto, qué hermoso. En el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente. Ni siquiera esperó que él la vea. Me parece que muy probablemente
ella se sentía tan poca cosa que quizás ni se animó a buscar la mirada de Jesús, a buscar que Jesús le impusiera la mano. Ella casi le quiso robar un milagro a Jesús. De alguna manera, creo que tenía quizás tanta fe que pensaba que una migajita de esa presencia de Jesús, que era, aunque fuera el bordecito del manto, el borde de su fleco del manto, ya sería suficiente para curarla. Miren el tamaño de la fe de esa mujer. El tamaño. Apenas tocar el bordecito del fleco ya es suficiente para hacer lo que nadie pudo hacer por mí, lo que yo ni nadie pudo hacer por mí en 12 años. Miren qué hermosura, miren que el tamaño de la fe de esa mujer, ¿no? Y dice, pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia, al instante cesó, ella lo percibe en el cuerpo, y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de su aflicción. Sucede el milagro de manera inmediata y ella lo percibe. Pero ahí también viene otra complicación. ¿Y cuál es la complicación? Que Jesús se da cuenta. Que Jesús se da cuenta. ¿Y no es medio complicarle la vida? Yo me preguntaba, con tanta fe, ¿no era mejor que Jesús simplemente la dejara feliz? Que con esta tamaña fe como la que tenía, se hubiera ido a su casa feliz de la vida y después se hubiera hecho revisar, hubiera dado cuenta de esto para poder reintegrarse a la vida cotidiana, hubiera podido tener una vida normal. ¿Por qué Jesús le complica, entre comillas, la vida? ¿Qué les parece? Porque la expone, quiere saber qué tiene en su corazón realmente. Para mí, para darle una lección a los que lo apretujaban. Para mí, para que entendiera que no se trata de seguirlo a Jesús y apretujarlo. Tiene que haber una fe que solamente te la da las situaciones límites. Esta mujer dice que se gastó toda la plata y yo me juego la cabeza, como lo he hecho muchas veces yo también y mucha gente lo hace, que estando en una religión o lo que fuere, gastas en brujos, gastas en parapsicólogos, en manos santas, buscas por cualquier lado, gastando dinero, soluciones que no llegan, y cuando no das más, recién vas al Señor. Cuando no das más, cuando ya no tenés ni dinero, el último recurso. Y bueno, y son los encuentros más hermosos con el Señor. Y sin ir más lejos, llevándolo a estos tiempos, a nuestra iglesia, y uno ve personas que llegan a Cristo y les cambia la vida, porque vos ves que le ha cambiado la vida, y vos ves personas que hace muchos años que están y siguen igual. Es la diferencia entre apretujarlo y realmente venir con fe a Jesús, a que te cambie la vida. Perfecto. ¿Qué sería hoy? A ver si lo podemos poner en más palabras. ¿Qué sería hoy apretujar a Jesús? ¿En qué sería diferente del tocar que quería Jairo y del tocar de la mujer? ¿Qué les parece? Yo soy una persona que puedo estar en todas las actividades de la iglesia, vivo predicando de él, y vivo queriendo atención de mis pastores. O sea, a mí esto me preocupa, ¿sabes qué? Ser de los que están apretujando y no dejarle paso a los que realmente necesitan. Porque a veces necesitamos ser el centro, no el centro de atención. Cuando uno llega a la iglesia y se siente amado y se siente
abrazado y encuentra ese oasis que tanto buscaba, y uno quisiera estar ahí siempre, en ese primer lugar. Y por ahí te pones hasta celoso cuando vienen otras personas nuevas, pero tenemos que tener la madurez como cristianos, la madurez de decir, ahora este lugar lo necesita otra persona que necesita más que yo. Es tiempo también, como cristianos, de saber cuándo separarme un poquito de Jesús, como pasó con el hombre que lo llevaron los amigos por el techo, tuvieron que entrarlo en una camilla, porque no le daban paso a un necesitado. A mí me preocupa mucho todo esto, eso, ¿no? De no ser una seguidora, una religiosa, ¿no? Una religiosa que voy ahí tratando de estar cerca de Jesús y la iglesia todo el tiempo, y cuando pasa la mínima cosa, no tener la fe que tiene esta mujer. Yo por ahí la pregunta te la entiendo de esta forma. ¿En qué se equipararía en los días de hoy lo que hizo Jairo y lo que hizo la mujer? Yo creo que lo que hizo la mujer sería como nosotros ir a la iglesia para tratar de encontrar a Jesús. Y lo que hizo Jairo fue la comisión nuestra, digamos, la que tenemos, de llevar a Jesús a la gente que lo necesita, a la gente que no viene a buscarlo, llevarlo a Jesús a esos lugares donde tanta falta hace. Muy bueno. ¿Los demás qué piensan? Les digo lo que voy leyendo acá en Facebook, ¿no? Dice Marisa, a ver, Norma Reina dice, para que la multitud vea que con fe suceden milagros, no solo seguirlo por curiosidad para ver qué hace. O sea, de lo que entendí, que Norma equipara seguir a Jesús por curiosidad para ver qué hace, ese apretujar. Lo aprieto para ver qué hace. A ver los demás qué piensan. Norma también dice, yo encontré eso en Jesucristo es fiel. Gracias, hermanos, por ayudarme a encontrarme con el Señor, ¿no? Y Ana María decía, para mí recibir bendiciones de poner las manos, así pasó con mi hija, sobre ella para que sane. Apretujar es desearle, es lo que necesitamos, amor, cariño, por eso hay que escuchar la palabra del Señor. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? Dale, Lalo, dale, hermano. Bienvenido. Hola, buenas noches, Juana. Y hoy veríamos nosotros, en esos tiempos, lo miro yo de esta manera, estoy escuchando que es tan profundo, que esta mujer pudo tocar a Jesús. Y en estos tiempos nosotros a Jesús no lo tenemos, pero está la fe en creer en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que mora hoy en esta tierra. Porque hablamos mucho de Jesús, este libro, porque es el Hijo de Dios, pero ¿quién nos mandó para que nosotros podamos conocer al Hijo en medio de esta tierra? ¿Quién es? El Espíritu Santo, que mora en mí, y si yo le doy lugar al Espíritu Santo, es el que me redarguye, el que me va hablando, el que me va enseñando, el que va mostrando a Jesús, para que nosotros podamos llegar a medio de eso. Es hermoso lo que esa mujer vivió, que es la fe. Es inquebrantable. ¿Por qué? Porque ella no conocía de Jesús y no lo conocía. Y fue porque sintió que Jesús hacía milagros. Y como decía Ivana, se gastó todo en los médicos, está perfecto, no sé lo que dice ella, pero podemos escuchar tantas veces, pero ¿cuándo vamos a Jesús? Es difícil. Esta mujer escuchó hablar de Jesús y se ve que el mismo Señor ya estaba trabajando en el espíritu, en su mente, en su corazón, que pudo llegar, arriesgando su vida, lo que hablábamos es cierto, puede ser apedreada, puede haber descubierto a alguien que no pudiera llegar a tocar el borde de su manto. Entonces, todas esas cosas maravillosas que vive esa mujer es la que vivimos hoy. ¿En qué situaciones? Como digamos, la pandemia y de mucha gente que nosotros podemos hablar, como dice Iván, predicar el Evangelio, hablarle, pero si no están apretados, desesperados, no llegan a Jesús. Yo lo miro de esa manera, y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, a nosotros que lo conocemos, estamos yo hablando como yo que le conozco a Jesús. Si no dejo que el Espíritu Santo a mí no me llegue, no me habla, no me vaya moldeando, y no vamos a poder ser lo que Dios quiere.
en la situación de esta mujer, y bueno, y nosotros lo mismo, nos pasa una situación que tenemos que depositar la fe en quién, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dejar que Él nos vaya enseñando. Todos los días nos van a pasar situaciones, cosas, y ahí está la fe nuestra. Tiene que ser inquebrantable, como yo siempre digo acá en la familia, o cuando hablamos de Jesús, que estoy por ahí trabajando, cuando usted conozca de Jesús, pero primero tiene que darle lugar al Espíritu Santo. Porque el Santo es convence. Gracias, Lalo, gracias. Dije, cuando vamos analizando estos toques, ya te doy, Mario, cuando vamos analizando estos toques, con respecto a los otros toques, se dicen cosas positivas. Este apretujar tiene dos caras. Hay una cara de él tratar de seguir a Jesús, y Jesús lo respeta, Jesús respeta a esa multitud. Dice que porque vio la multitud se quedó ahí en la orilla del mar enseñándoles. Pero al mismo tiempo, ustedes fíjense que si comparamos con los otros toques, la multitud, salvo mirar el milagro que estaba pasando con la mujer y después enterarse de lo que había pasado con la niña, no vio nada más, no experimentó nada más de Jesús. Inclusive Jesús, frente a ese apretujar, se termina separando de la multitud. O sea, no es tan positivo el hecho de apretujar. Veo que por ahí algunos están interpretando así, lo estaba leyendo recién, de las intervenciones en las redes. Tiene un aspecto positivo, sí, que Dios jamás desprecia a aquel que va a buscarlo, aunque sea apretarlo, pero tiene un lado negativo. El lado negativo de que ni reciben y que hay un terrible contraste entre ese apretar por la fuerza, ese querer sacarle a Jesús las cosas, casi como por la fuerza, como querer controlarlo, querer empujarlo, querer manipularlo, y el toque suave de la mujer, de tanto respeto, que le toca el manto por detrás, esperando que apenas un roce ya es suficiente. Fíjense y comparemos eso, porque es importante. Porque implica una actitud del corazón. Porque nos queda fácil mirar a otros, identificar los grupos que tocan, suave como la mujer, y el grupo que aprieta, y el grupo que pide la imposición de manos. Pero ¿qué pasa si lo miramos como aspectos de nosotros mismos? ¿O acaso yo no soy a veces la que le quiere sacar a Jesús el milagro a la fuerza y lo quiero controlar y quiero que sea solo para mí? ¿O me pasa solo a mí? Porque yo me siento muy identificada con esto. Yo creo que a veces lo quiero controlar a Dios y quiero que sea lo que yo quiero. Y le insisto y quiero que sea como yo quiero, en el momento que quiero, de la manera que quiero, sin renunciar a nada. Quiero que Él me sirva a mí. Esa actitud de Dios para mí, y me olvido de la delicadeza, me olvido del respeto, me olvido de la grandeza de Dios, que basta que lo toque por detrás y suavemente para que Él, en la ternura, me dé todo lo que yo necesito. Y también no tengo el otro aspecto de pedirle que a veces imponga las manos sobre quien sea, sobre mis seres queridos, sobre personas que sé que están enfermas, sobre mí misma. O sea, esto se puede leer como personas o grupos, pero también se puede leer como algo interno, porque estas actitudes son propias de cualquier ser humano. Y fijémonos el último toque, porque pasa todo esto, ¿no? Este apretujar, Jesús que la pone en evidencia a ella, y fíjense que la pone en evidencia, y yo pensaba esto, no sé qué creen ustedes, pero tratando de leer y tratando de interpretar qué es lo que le pasa a la mujer, yo llego a la conclusión de que por ahí esta mujer tenía un gran problema con la vergüenza.
Yo trataba de definir y pensar, pero ¿cuál es la emoción principal de esta mujer? Y cuando uno se ha pasado 12 años excluido, y cuando uno se ha creído de que uno no solo ha cometido errores, sino casi como que uno es un error en la vida, es más que la culpa. ¿Se dan cuenta lo que pasa con la vergüenza? La vergüenza es terrible. No estoy hablando de una pequeña vergüenza que es un pequeño pudor, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la vergüenza como un sentimiento existencial que uno siente cuando no solo cree que ha estado mal, ha hecho una cosa mal, sino cuando uno está convencido de que uno es un error, de que uno es una equivocación, de que uno no es digno de la bendición de Dios, que uno no es digno del abrazo del otro, que uno no es digno de la valoración del otro. Lamentablemente hay tanta gente con vergüenza. Y lamentablemente a veces nos dejamos invadir por la vergüenza. Y en vez de volverla una culpa que Dios puede sanar, que Dios puede perdonar, nos quedamos enroscados en que no servimos, soy descartable, ya no sirvo más para el reino, ya no sirvo más para nada, cometí este error y entonces ya estoy descalificado o descalificada para siempre. Y entonces ni siquiera la cruz de Jesús me sirve para sanarme el corazón. Yo creo que esta mujer tenía vergüenza, realmente. ¿Y saben por qué creo que tenía vergüenza? No solo por ponerme a imaginar lo que ella sentía, sino por lo que hizo Jesús. Porque Jesús lo que hizo fue obligarla a ser mirada. Cuando nosotros tenemos vergüenza, nos escondemos. No queremos la mirada del otro. La mirada del otro nos parece que nos desnuda. Y va a ver el desastre que soy. Va a ver la porquería que soy. Va a ver lo descalificado que soy. Si Jesús la hubiera dejado ahí, la hubiera curado de su hemorragia. Probablemente hasta le hubiera salvado en el sentido espiritual, la hubiera hecho una hija de Dios, porque ese verbo también implica la salvación. Pero cuando la pone en evidencia, Jesús la sana de su vergüenza. Y fíjense qué curioso, que la pone tan en evidencia, pero además le resalta como una virtud lo que la gente hubiera considerado un error. El mismo motivo que hubiera hecho que esta gente la linchara probablemente en un arrebato de enojo, es lo que Jesús exalta. Jesús exalta su fe transgresora, su valentía, y le dice, y le exalta la fe. Hija, tu fe te ha sanado. Además le dice hija, la incluye. Fíjense qué palabras más hermosas. La pone en evidencia, tiene que pasar el desierto de estar ahí en el miedo, y ahora qué va a pasar, me van a colgar acá todos, tiene que pasar por eso, pero también recibe esa palabra tan sanadora, hija, hija. Yo no sé qué fue mejor, si sanarse de la enfermedad o si esa palabra, hija, tu fe. No dijo tu transgresión, tu falta de respeto con las normas religiosas, tu falta de respeto con lo que cree la mayoría. Dijo, tu fe te ha sanado. Fíjense qué hermoso. Y terminamos con ese último toque, ¿no? Cuando a este papá, que calculo que debe haber estado bastante nervioso, porque en el apuro de mi hija se está muriendo, o recién se murió, y por ahí uno tiene esa cuestión de limitar a Dios, ¿no es cierto? Dios puede hacer algo mientras estás viva, pero ya si se murió ya es demasiado, ¿no?
este hombre tiene que asistir a toda esta demora de Dios, mientras cura a la mujer, no solo la cura, sino que le habla, sino que pasa toda esta escena, ¿no? Y llega y descarta a gente, descarta a la multitud. No quiero saber de gente que me esté apretando, no quiero saber de curiosos, no quiero saber de gente que me quiere manipular. Acá la cosa es, me voy a ir con 3 de mis discípulos nada más, con el papá y la mamá de la niña, y fíjense cuando llega, cuando ve todo ese alboroto, esa gente llorando, esas lloronas que eran contratadas para llorar en los velorios, los gritos, los alaridos que pegaban, el sufrimiento que causa que una niña con tan pocos años esté muerta, la burla, cuando Jesús dice eso, no está muerta, sino dormida. Fíjense qué hermoso que nosotros podemos pensar que Dios no puede hacer nada frente a ciertas circunstancias, pero para Jesús no hay muerte, es simplemente estar dormido, ¿no? Y le toma, fíjense, el último toque, la toma de la mano, le agarra la mano, es como si la agarrara y la levantara, le toma la mano y le dice, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. 12 años, hacía exactamente 12 años atrás, esta niña estaba naciendo. Hacía 12 años atrás, esta mujer se estaba enfermando. Para una, demasiado tiempo. 12 años de enfermedad y de ostracismo, de exclusión. Para otra, demasiado poco. Demasiado poco para hacer la vida entera, ¿no? Y Jesús toca las dos. Las toca las dos. Y yo pensaba, qué fantástico esto de los toques de Jesús, ¿no? Porque respondió al pedido del toque de un papá desesperado que pudo humillarse y pudo reconocer su necesidad de Dios. ¿Cuánto para aprender del toque de la multitud que quiere controlar a Dios? Mucho más para aprender de ese toque suave con fe que nos libera no solo de los problemas, sino de la vergüenza. Como decía alguien en la lectura que tenemos los sábados, tan hermoso, de las hemorragias que tenemos en el corazón. Porque quizás no tenemos hemorragias en el cuerpo ni ningún problema de salud, pero quizás hoy mismo tenemos hemorragias en el corazón. Hemorragias de sueños rotos, de cosas que no se dieron en la vida, de cosas que no se pueden dar, de personas que no están, de fracasos, de necesidades que pasamos, de traumas y de heridas que nos produjeron o que causamos nosotros a los demás, de tiempo y oportunidades perdidas. ¿Quién no tiene hemorragias en el corazón? ¿Quién no tiene hemorragias en el corazón como para ir hoy y tocarle el borde del manto? ¿Y quién no tiene cosas muertas en el corazón? Como la niña, la hija de Jairo. ¿Quién no tiene cosas muertas en la vida? Y miren, no estoy hablando en un sentido ético. Muerte en la Biblia es separación. ¿Quién no tiene separaciones de vínculos preciosos que todavía nos duelen? ¿Quién no tiene esperanzas que ya siente que se murieron? ¿Quién no tiene áreas de la vida que ya ni toca más porque piensa que no tienen solución? Pecados que casi tolera porque piensa que no tienen ni vuelta, porque ya fue demasiadas veces a Dios
y la cosa sigue en la recaída. Vínculos con personas que amamos, que sentimos que están muertos. A veces, cosas muertas como relaciones con Dios, matrimonios, relaciones padres e hijos, amistades, que son solo vivas en la cáscara, pero hace rato que están agonizando. ¿Quién no tiene esto como para ir a Jesús hoy y escuchar esta palabra? Talita, cum. Yo creo que podemos escuchar hoy. Podemos escuchar, podemos ir, tocarle el borde del manto. Podemos Amén. pedirle que nos imponga las manos. Amén. Podemos escuchar y ver a Jesús que nos toma de la mano, y nos toma ahora, y nos dice, Talita, cum. Te digo, levántate, levántate. Yo les voy a poner un pedacito de una canción y los voy a invitar a que cerremos los ojos, identifiquemos algún área, le pidamos a Dios identificar algún área de nuestra vida que necesite esa imposición de manos, quién sabe, una angustia, una enfermedad, una cosa que no se acaba, un empleo, una situación económica, una situación de otra persona. Le pidamos que nos imponga las manos. Les voy a pedir que en oración nos arrodillemos delante de Él con el corazón y le pidamos, pone las manos, Señor, sobre esta área de mi vida, sobre esta persona. Y también nos animemos a tocarle el borde del manto. Y les voy a pedir que escuchen, porque creo que el Espíritu Santo nos habla a todos. Y con toda humildad les digo, creo que nos está diciendo a todos nos está diciendo hoy. A ti te digo, imagínate tu nombre que te dice, Talita, cum. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo.
El que tenga ganas puede concluir esta parte en oración. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque nos invitas a todos, Señor, a ser como Jairo y salir de la religión, Señor, para buscarte de todo corazón, Señor, y saber que sos vos nuestra esperanza, que sos vos la fe donde tenemos que poner todo el corazón, Señor, es en tu nombre. Y gracias porque siento que la mujer del sangrado hubiera salido calladita, sola, con su milagro. Nadie lo hubiera creído, Señor. Y a veces nos sentimos indignos y nos escondemos, Señor. Y con esta palabra nos haces ver que vos avalás nuestra fe. Con esta palabra nos decís, tu fe te sanó, tu pasado ya no importa. Dale para adelante, que yo te respaldo. Amén. Gracias porque a veces pensamos que tu milagro termina ahí, en el milagro. Es solamente el comienzo de un camino que caminamos juntos, Señor. Vos no te quedas allá atrás. Vos nos seguís respaldando, Señor. Gracias, gracias por tanta sanidad. Te pedimos que pongas tus manos, Señor. Que sigas levantando esas cosas que creemos muertas, Señor. Que para vos nada es imposible, que sos soberano. Que sos para todos, Señor. A veces nos te pedimos porque pensamos que hay gente que necesita más que nosotros, pero vos haces tremendos milagros de paso nomás. Gracias, Señor, porque sos tan grande que a veces no te comprendemos, no comprendemos la grandeza de tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ivana. Gracias, Señor. Gracias, Mili. Muchísimas gracias. Jesús que en esos encuentros estuvo por sobre todo la religión, ¿no? Como la gente, ya con el endemoniado, con esta viuda, con el principal de la sinagoga, que le pide que toque a su hija muerta, que no lo podía hacer él, porque quedaba inmundo. Y Jesús generaba eso. Y gracias por lo que genera en nuestras vidas. Amén. Gracias. Gracias. Te damos gracias, Señor, también, porque en esos tiempos hiciste el milagro y hoy también los hace en estos tiempos presentes, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vemos tu gloria y vemos tu grandeza, Señor. Que cada vez que oramos por alguien, un enfermo, Señor, tú te haces presente y haces esos milagros, Señor. Así como hiciste el milagro por mi hijo también, Señor, te damos gracias, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer, papá querido. Te damos gracias, Señor, porque cada día que un hermano pide perdón ante ti, Señor, tú escuchas el clamor de tus hijos, Señor. Y tú obras, Señor. Tanto amor y tanta misericordia nos tienes, Señor, que tú te muestres, Señor, con esa humildad para sanar al enfermo. Como dice tu palabra, tú viniste a sanarnos, viniste a rescatarnos. Te damos gracias, Jesús. No hay palabras para decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos. Esta hermosa palabra que tú nos dejas hoy, Señor, una gran enseñanza. Y nuestra fe, Señor, que cada día tú la rebordes cada día más y más, solamente en Cristo Jesús, en el que puede sanar y librar y libertarnos, el que vino a levantar los muertos, así como levantó a Talita. Yo sé que también levanta a todos los que creen en Él los levanta, de la muerte espiritual, de la muerte a veces cuando nos pasa una cosa u otra. Él está presente. Gracias, Jesús, por tanto amor y misericordia. Gracias por cuidar a toda la congregación, por cuidar toda la familia, que tú siempre te haces presente, Señor. Gracias, papá querido. Cuida a todos los pastores en estos días, Señor, que tú nos llenes de unción, de poder, para poder seguir orando, para seguir guiados por ti, por el Espíritu Santo Todopoderoso. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra nos deja mucha enseñanza, Jesús.
Gracias. Gracias, papá. Amén, amén, amén. Padre, te pedimos por esta palabra, que quede grabada a fuego en nuestros corazones, porque es la base de tu mandato, Señor. Tu mandato es que te busquemos, Señor, para ser sanados, restaurados, para ser cambiados. Y también es llevar a Jesús a los que están muertos espiritualmente, Señor. Por eso que esta palabra quede grabada a fuego, Señor, y que tu palabra prospere, que sea llevada a todos esos lugares donde no hay luz, Señor, donde hay tinieblas, donde hay gente que se siente que ya está muerta. Te pedimos, Señor, usanos, pone palabras en nuestra boca, Amén. y que tu espíritu siempre esté alerta a estas situaciones para que no seamos personas que no perciben esas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias te doy, Señor, porque en este día que estamos recordando el Día de todos los niños, Señor, me hace acordar que tu palabra nos pide que todos seamos como niños para entrar en tu reino, Señor, para que tengamos esa inocencia, esa humildad, Señor, que tienen tan solo los niños. Y hoy, Señor, también te doy gracias, porque estamos con Fede cumpliendo 11 meses, un regalo de vida, Señor, que tú le has dado a él, a esta familia, a tu pueblo, Señor, porque has escuchado cada clamor, cada oración. Por eso ese Dios de ayer es el mismo hoy, ese Dios presente, que a pesar de tanta gente se ocupa de cada caso personalmente. Amén. Así como cuando sanó a la suegra de Pedro, que era simplemente una fiebre, también pudo sanar a la niña muerta, a esta mujer con el flujo. A mi hijo lo trajo de la muerte y hoy estamos disfrutando de un gran milagro que hizo nuestro Señor. Por eso ese mismo Dios poderoso es el que tenemos en nuestros corazones, que vive y que reina en todos aquellos que le buscan y que le aceptan y que creen que es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Señor, gracias porque nos hace vivir, sentimos que viene de tu espíritu, sentimos que a veces yo te aprieto y no quiero tocar tu mano, Señor, al hacer eso, rogamos que podamos mostrarle este Jesús a nuestros conocidos, familiares, amigos, vecinos, Señor, porque necesitan de vos. Amén. Amén. A mí me impresiona mucho este tema de lo largo de la enfermedad. Y es difícil vivir tanto tiempo con una carga. Es muy difícil. Y la pregunta que uno se hace o que yo me hago en este tiempo es: ¿cuánto tiempo tuve sufriendo desgastes, luchas, fracasos, frustraciones, decepciones? Y me rasqué solo, porque una cosa es ir a tocar el manto y otra cosa es lamerse la herida. Meterse en un rincón y lamerse solo la herida. Y yo con esta palabra tengo que decirles que muchas veces en vez de ir a Jesús, me lamé la herida yo solo. Y he vivido con todas esas cargas, con todas esas mochilas, con todos esos pecados. Y bueno, y cuando ahora veo esta expresión tan maravillosa, tu fe te ha sanado, tu fe te salva, tu fe... Venía a mí.
creo que es tiempo de que bueno, vuelva de nuevo a ese primer amor, a recuperar esa, después de tantos años, qué falta que nos hace una renovación, ¿no? Amén. 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 Javi, hijita, ¿quieren contarnos algo? Yo me quedo con la mujer, tantos años en soledad, me imagino que ha pasado por todo esto, por tristeza, por miedo, por depresión, ira. He tenido mucho miedo. Se dice que una persona cuando tiene miedo, mira la circunstancia como algo probable y no tanto como posible. Y me sorprende que esta mujer ha sido lo contrario. Vio siempre la posibilidad y no como probabilidad. La fe de ella la impulsó. Quizá la ansiedad, y la ansiedad de ver a Jesús. No le importó nada y fue y se hizo, ¿no? Qué lindo, qué humildad también que se ve. Y gracias a Dios tenemos esa libertad y esa bendición de tomar decisión. De decidir, como decía Miguel, quedamos lamándonos las heridas de nosotros o de él. Qué hermoso que esa misma niño que la toca, nos toca a nosotros también, ¿no? Nos ha sacado de todo ese estado. Yo también he pasado por muchísimos estados de emociones y no encuentro nunca la solución. Yo paso por varios médicos en cierto modo, como dice la palabra también. Y gracias al Espíritu que te guió y tomé la decisión de ir a buscarlo y de tocarlo y de que él me toque. Gracias, Javi, muchas gracias. Mientras vos hablabas, pensaba en el destino de la mujer, ¿no? Porque no solamente todo lo que hablamos, también me di cuenta que con esa enfermedad tampoco podía tener hijos. Y un estigma así para una mujer, en una sociedad machista, enferma de flujo, separada de la religiosidad y encima sin poder tener hijos. Casi como la hija de Jairo. Pero cada uno de nosotros éramos esa mujer y éramos esa hija hasta que encontramos a Jesús y Él nos dio vida. Y eso es lo más maravilloso. Y lo más maravilloso es que Él sigue dando vida y que nos está dando no solamente una vida y una vida en abundancia. Dejemos que Él cure nuestras heridas, que Él nos sane, que Él nos restaure, para poder así asirnos de esa vida en abundancia. ¿Algún comentario de Facebook, chicos? ¿Tienen ahí? Bueno,
Creo que tenemos mucho para pensar, mucho para cambiar, mucho manto que tocar en este tema. Nos lancemos a una semana unidos a la mano de Jesús, tocados por Él y en vida plena, en vida en abundancia. Amén. Amén. Toquemos su manto porque Él está cerca. Amén. Marisa dice, edificante la palabra de hoy, gracias Mirita, abrazos a todos, bendiciones. Susana Dos Rey, gracias amiga, dice como siempre, hermosa palabra, combustible al alma, saludos a todos. Y había un mensaje de Ana María, bueno, que decía que necesitaba que pusiera Jesús esas manos sobre su hija. Que se me ha ido, acá no lo tengo para leer, no sé Mirita si lo encontras vos. Creo que lo leí yo. ¿Lo leíste, Ana María? Sí, ya lo leí. Bueno. Estamos. Un abrazo a todos. Quiero Que tengan pedir buena semana. Gracias. que esta semana estén orando por Jael. Yo creo que la semana pasada les estuve diciendo, sigue en Chile, internada, es una adolescente, hija de unos amigos, muy amigos nuestros, creyentes, y única hija, con una depresión mayor, está internada, entonces ellos están sufriendo mucho. Jael. Que Dios los bendiga y Dios quiera que pronto podamos apretujarnos, pero apretujarnos en el buen sentido, que podamos dar los abrazos que necesitamos. Abrazo a todos. Dios bendiga. Mario, ahí lo quiere saludar Fede. Esperen. Hola. Hola, Fe. Sí. Qué regalo. Decirle que está todas las reuniones, o sea, está todas las reuniones, solamente que no lo enfocamos para que pueda tomar té y... Estamos escuchando. Acá estoy yo. Escuchando. Nosotros escuchamos, sí, nosotros escuchamos todas las reuniones, solamente que el Fede toma el té, come tranquilo, hace todo mientras escuchamos. Bien. Entonces ya al finalizar saludamos. Muy bien, hermosa Joana. Los queremos mucho. Hermosa Joana, que Dios te toque mucho esta semana, que te levante mucho. Gracias. Igualmente para todos. Para todos. Un besito grande. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Chao, hermano. Que Dios lo bendiga mucho. Los queridos. Chao, chao, nos vemos.